Muy buenos días, estimados amigos y hermanos en la fe que me sintonizan a través de este video que se está pasando por las redes sociales. Bienvenidos pues a un nuevo espacio de crecimiento espiritual. En esta oportunidad he querido colocarle como tema a esta disertación un diagnóstico clínico y espiritual de la psicosis. Y quiero basar este mensaje en el capítulo 5 del libro de Marcos. Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que durante esta pandemia habrá un repunte en las enfermedades mentales. Y esto es porque las enfermedades mentales y emocionales tienen como elemento subyacente al miedo. Ahora, la verdad es que antes de la pandemia ya se veía sobre todo en estos últimos 2 años, mucha violencia en las naciones, homicidios, suicidios, infanticidios y otros males sociales. Definitivamente algo está pasando en la psiquis de la humanidad. Quizás nos estamos transformando en una sociedad agorafóbica. Ahora, Marcos, uno de los evangelistas, uno de los apóstoles de Jesús, cita lo siguiente. Dice que Jesús llegó junto con sus discípulos a la otra orilla del lago, que es la región de los Gadarenos. Y dice que estaba allí cuando vieron que un hombre con un espíritu inmundo se acercaba hacia ellos. Gadara es una región situada al sur de la fuente Yarmut, a 10 kilómetros al suroeste del mar de Galilea, sobre la cumbre plana de un escarpado cerro de piedras calizas. Hoy en día esa zona se llama Unkeis y se dice que en las faldas del cerro se encuentran algunas ruinas y tumbas excavadas que hoy día se convirtieron en hogares de familias. También se dice que en la base del cerro hoy en día hay una fuente de aguas termales. Es como la historia recordándonos que hace unos 2000 años allí sucedió un hecho milagroso. Ahora bien, Marcos, como hombre de fe, como cristiano, da un diagnóstico espiritual de lo que está observando. Una de las cualidades de Marcos, que no tiene Mateo, ni Lucas, ni Juan, era que Marcos era muy observador, muy analítico, muy detallista. Si este hombre, o si hubiésemos enviado a un psiquiatra agnóstico o ateo, y lo metemos en la cápsula del tiempo y lo enviamos a la época de Jesús, estoy seguro que este psiquiatra hubiese dicho, bueno, estamos ante la presencia de un esquizofrénico, de un psicótico. Cuando hablo de la cápsula del tiempo, es una metáfora que estoy usando, no creo en esas cosas. Ahora, dice Marcos que el hombre estaba poseído por un espíritu inmundo. En la demonología se habla de influencia demoníaca y de posesión demoníaca. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, que
En la influencia hay opresión, pensamientos suicidas, deseos de maltratar al cuerpo, deseo de atacar a otras personas, pensamientos obsesivos, mientras que en la posición hay un control total de la mente y del cuerpo por parte de los demonios. Películas como El Exorcista, por cierto, es una película bastante vieja, que ya tiene más de 25 años. Allí se pueden ver los fenómenos que se dan alrededor de una muchacha poseída por demonios. Por cierto, son películas inspiradas en casos de la vida real. Hoy en día, en las dos iglesias existen personas que tienen como ministerio hacer liberaciones. En el mundo católico se les llama exorcistas, y en el mundo evangélico, por lo general, son pastores o ministros que tienen ese don de liberación. Aunque el don lo tenemos todos los cristianos. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, pero hay personas que Dios llama de una manera especial para este fin. Ahora, ¿cuál es el origen de los demonios? En primer lugar, tenemos que entender, y eso lo retrata Ezequiel allí en el capítulo 28, en un principio, Satanás, cuyo nombre original era Lucifer, que significa ángel de luz, era un ángel bello, resplandeciente, se paseaba entre las piedras de fuego. Pero dice Ezequiel, hasta que se halló maldad en ti. Parece ser que este ángel comenzó a admirar su hermosura, su atractivo, y bueno, llegó un momento en que se llenó de orgullo. Por eso es que el orgullo es la emoción de Satanás, es un pecado capital. Contrario al orgullo es la humildad de espíritu. Bueno, entonces se cree que cuando Lucifer o Satanás fue echado del cielo a la tierra, se trajo consigo a una cantidad de ángeles que también se rebelaron. Fue como un golpe de estado celestial. Y esos ángeles se convirtieron en lo que nosotros llamamos hoy en día demonios. En el libro de Job, que es uno de los libros más antiguos, allí nos habla de que Satanás vino ante el Señor, ante Dios, y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él le responde de andar por la tierra, de rodear la tierra y andar por ella. Y en Deuteronomio 32:17, Deuteronomio sabemos que es uno de los libros del Pentateuco, dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios. El libro de Judas, en el capítulo 1, versículo 6, también nos habla de la procedencia de los demonios. Dice que son ángeles que abandonaron su propia morada. Ahora, Marco nos dice más de este espectáculo. Realmente era un espectáculo. Dice que este hombre, el endemoniado de Gadara, que era un hombre poseído por espíritus malos, vivía en los sepulcros. Para los judíos, los cementerios eran sitios inmundos. Por esa razón, los demonios prefieren habitar en estos espacios. Pero también acostumbran a habitar en desiertos, en sitios áridos. También habitan en el espacio, tal como lo dice Pablo allí en Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Ahora, pero también los demonios les gusta entrar a algunas iglesias. En el libro de Lucas, en el capítulo
4, vamos a ver si lo tengo por acá, versículo 33, nos habla de un caso muy interesante. Jesús entra, vamos a ver, 4:33. Jesús entra a una sinagoga y dice Lucas que se encontraba allí un hombre endemoniado y se le manifiestan los demonios. Dice, ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús comenzó a decirle al demonio, cállate y sal de este hombre. El demonio lo arrojó al suelo, pero luego salió de él sin hacer daño. Ahora, ¿por qué a los demonios les gusta visitar a las iglesias? Bueno, porque son seres espirituales y los seres espirituales buscan los templos para sentir seguridad. Por supuesto, cuando hablo de estas cosas no quiero que nadie se me ofenda. En realidad, hoy en día, muchas de las personas que se llaman cristianos y que asisten a las iglesias son personas que luchan contra opresiones, adicciones, pensamientos obsesivos. Y lamentablemente en nuestras iglesias se ha perdido el discernimiento de espíritus. Y a veces enviamos, cuando no podemos echar fuera a estos demonios de las personas, los enviamos a psiquiatras y psicólogos. De hecho, hoy en día las iglesias parecen más hospitales que centros espirituales de liberación. Medicina, psiquiatría, psicología, conserjería. ¿Cuánto nos falta recuperar el poder de Jesús en nuestras vidas? Ahora, los demonios también tienen una fuerza descomunal. Y lo cita aquí Marcos en el capítulo 5 que estamos analizando, en el versículo 3. Dice que nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas, pues varias veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero él rompía las cadenas y las hacía pedazos los grillos y nadie le podía atar. Quiero aclarar que estoy usando dos versiones, la versión Reina Valera y la versión Jerusalén, que es una versión católica. La versión Reina Valera dice que desmenuzaba los grillos y las cadenas, y la versión Jerusalén nos dice que los hacía pedazos. Yo no sé si las cadenas eran de acero o eran de hierro, pero aunque fueran de hierro, nos da a demostrar la fuerza descomunal que había en este hombre, que no era la fuerza de él. De hecho, este hombre seguramente estaba desnutrido. Yo tengo por aquí una gráfica, no sé si la pueden apreciar. Aquí se ve el endemoniado con grillos, vamos a decir, lo podemos ver, con grillos en sus manos. Aquí está desatado y está arrodillado ante Jesús. Y se pueden ver algunos aldeanos enfrentándolo con la fuerza humana, que es por lo general lo que hace la gente cuando se encuentran con una persona violencia. Por eso dice Zacarías, no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu que se puede vencer el mal. Entonces, algo que tenemos que entender los cristianos es que Satanás es un enemigo derrotado, pero poderoso. Dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió
públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Y Jesús nos dio el poder y la autoridad para echar fuera demonios. Ahora, yo me quedo impresionado porque muchas veces veo por la televisión algunos actores, filósofos, pensadores invocar a Satanás. Y eso es muy peligroso. Inclusive he visto pastores desafiar a Satanás. En la iglesia tenemos que entender de que, por así decirlo, los más fuertes somos peso gallo. Se nos dio poder sobre los demonios, pero no sobre Satanás. Si usted quiere luchar contra Satanás, déjeselo a un peso completo. A Jesús. Dice Apocalipsis, en el capítulo 20, que al final de la historia humana será atado con cadenas y enviado a prisiones de oscuridad. Ahora, se nos dio el poder para echar fuera demonios, pero no para vencer a Satanás, para enfrentar a Satanás. Es un trabajo de Dios. En el libro de Judas, capítulo 1, versículo 9, nos dice que el ángel Gabriel luchaba con Satanás por el cuerpo de Moisés. Y el ángel Gabriel no se atrevió a proferir maldición sobre él, sino que le dijo que el Señor te reprenda, que el Señor te reprenda. Ahora, para que ustedes vean la fuerza de los demonios, les quiero contar un testimonio. Hace más o menos un año, yo me compré una agenda personal y me costó mucho dinero, una agenda cara. Y lo primero que hice fue preparar un estudio sobre guerra espiritual basada en Efesios 6, que habla acerca de la armadura del creyente, la armadura del creyente, la espada del Espíritu. Y yo tenía esa agenda en mi casa, en un mesón que tengo en mi sala. De la noche a la mañana la agenda desapareció. Yo estoy seguro que nunca la saqué de la casa. Desapareció. Ahora, yo me comunico con una hermana, una anciana de oración, y le cuento. Y yo le digo, yo creo que algún demonio se llevó mi agenda. Y ella satíricamente me dice, los demonios no tienen poder para llevarse la agenda. Yo me quedé impresionado. La verdad es que los demonios tienen poder para arrojar, para derribar un Boeing 700 o un Airbus lleno de pasajeros. En primer lugar, porque ese es su espacio, el espacio, las nubes, lo que conocemos como la atmósfera, es un área donde habitan los demonios. Y hay evidencias de eso, pilotos que han visto luces extrañas, objetos voladores, cuerpos extraños que han chocado contra alguna parte del avión, provocando daños. Bueno, los cristianos sabemos que allá arriba hay mucha actividad demoníaca. Por eso es que cuando uno como cristiano va a hacer un viaje en avión, uno debe interceder por todas las personas que viajen allí, por el piloto, para que no se duerman, para que permanezcan despiertos, por el personal de cabina, la aeromoza, la gente del servicio,
para que Dios, con su poder, interrumpa, desbarate, aplaste todo plan que se va a ejecutar para hacer daño sobre un avión o sobre las personas. Pero muchas veces, como cristianos, estamos tan desconectados de la vida espiritual, de la vida del espíritu, que preferimos ponernos un audífono y escuchar la mejor música para relajarnos un poco. Pero esta es una guerra espiritual, lo dijo Pablo. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Y también dice Pablo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. El cristiano que no entienda que estamos en una guerra espiritual constante, sencillamente está fuera de sí. Yo estoy hablando acerca del mundo espiritual y eso no le gusta al diablo porque lo estoy desenmascarando. Y anoche me costó dormir. Sentí en la noche dardos de fuego del maligno. Pero descanso en Dios porque Él pelea la batalla por mí. Yo estoy en su paz, sé que Él me guarda. Ahora, dice Marcos que este hombre, ya sabemos que estaba poseído por demonios, ya sabemos que tenía una fuerza sobrehumana, pero también dice Marcos que daba voces en las noches, golpeándose contra las piedras. Hagamos el ejercicio de nuevo. Enviemos a través del túnel del tiempo a un psiquiatra ateo y seguramente dirá, estamos ante un caso de un hombre con licantropía. En las enciclopedias psiquiátricas, la licantropía es una enfermedad donde el paciente siente que es un lobo y maulla, bueno, no maulla, grita en las noches de luna llena. Posesión demoníaca. Bueno, también tenía una conducta autodestructiva. Dice Marcos que se golpeaba, es decir, se lanzaba contra las peñas. Y los que trabajamos en consejería espiritual, vemos esos fenómenos o esos eventos donde el paciente se corta las venas o se lanza contra el pavimento o quiere hacerse daño con una hojilla. Son manifestaciones de una posible influencia o posesión demoníaca. El golpearse, el golpear el cuerpo contra el pavimento, contra un objeto para hacerse daño. Ahora, yo quiero decir algo con toda humildad. Yo soy un profesor universitario, soy un coach y un evangelista. Yo no me considero una autoridad en el mundo de la psiquiatría.
aunque debo decir con honra que me he documentado sobre el tema. Por cierto, debo reconocer el gran trabajo que los psiquiatras, enfermeras de servicios de psiquiatría en hospitales públicos y privados, trabajadores sociales, camilleros, que trabajan en ese sector de la salud, porque la mayoría de ellos, y me consta, hacen un trabajo con vocación, por amor al paciente. Conozco psiquiatras que a los que no tienen dinero no les cobra la consulta. Solamente hay un interés de que el ser humano trascienda, se incorpore a la sociedad, sea productivo, se integre a su familia. El trabajo de un psiquiatra con vocación es muy hermoso, sobre todo cuando tiene el don de escuchar con la mente, con el corazón, con los oídos, y ayudar. Ahora, debo decir que yo no comparto algunas cosas en la psiquiatría. Por ejemplo, yo nunca he estado de acuerdo que a un paciente se le diga por las características, por los síntomas que usted presenta, usted es un esquizofrénico, usted es un bipolar. Usted es un agorafóbico, usted es un obsesivo compulsivo con tendencias maníacas. Porque cuando uno da ese diagnóstico, entonces uno está reduciendo a la persona a un diagnóstico clínico. Eso es igual cuando se le dice en medicina general a un paciente, usted es un hipertensivo. No, yo no soy hipertensivo, soy una persona que tiene una condición de hipertensión arterial. Ahora, ¿quién soy yo? Por ejemplo, ¿quién soy yo, Eden Barrientos? Bueno, en primer lugar entiendo que soy un hijo de Dios y eso me hace sentir completo, sano mentalmente, y eso me da paz. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Ahora también soy un profesor universitario, soy un padre de familia, soy un coach, soy un evangelista. Jesús no anula mi personalidad, la potencia. También entiendo que hay gente fanática, pero el fanatismo religioso se da cuando uno presume lo que no es. Voy a la iglesia todos los días, ando con una Biblia bajo el brazo. Cayéndole a bibliazos a todo el mundo. Pero no soy auténtico, mi mensaje no es auténtico, tengo un doble discurso. Bueno, así anda mucha gente. Fanáticos. Ahora, algunos diagnósticos también son subjetivos en psiquiatría, porque a veces el diagnóstico psiquiátrico se da en función a lo que dice el paciente. No es lo mismo que usted le hagan un examen de neurotransmisores a través de la sangre, y eso es más científico, se le diga,
usted tiene una caída en la dopamina y por eso no duerme. La serotonina está caída y por eso está triste. Por cierto, creo que en todos los hospitales psiquiátricos, o mejor dicho, en todos los hospitales donde hay servicio de psiquiatría, bien sea hospitales públicos o clínicas privadas también, debería haber un servicio de neurología. El hospital universitario tiene de Caracas tiene esa condición, pero la mayoría de los servicios en América Latina y en el mundo de psiquiatría no trabajan a la par de la neurología. Ahora yo agregaría un departamento más, y a lo mejor muchos pudieran pensar que es una locura. Yo agregaría una oficina de liberación en un hospital psiquiátrico. Ahora eso es posible. Bill Wilson, el padre de Alcohólicos Anónimos, una organización que transforma vidas en más de 180 países. Un hombre perdido en el alcohol por allí en el año 1930, ya desahuciado, su mujer lo envía a un psiquiátrico. Pero allí llegó la luz de Dios. Y en una de esas noches, Bill Wilson, llorando, dijo una plegaria. Si hay un Dios, que me ayude. Y de repente una luz en el cuarto, eso está documentado en los libros de Alcohólicos Anónimos y en la película de Bill Wilson, una luz. Se enciende y se va. Y el día siguiente él le cuenta esa experiencia a su médico de cabecera, el doctor Silver. Y se le queda viendo y ve que en la mirada de Bill Wilson había algo distinto, había brillo en sus ojos. Y él le cuenta esa experiencia. Y el doctor Silver le dice, mira Bill, yo soy un hombre de ciencia, yo no entiendo esas cosas. Pero te quiero decir que sigas buscando esa experiencia porque te hace bien. Desde allí se le ha dado la oportunidad, sobre todo en los Estados Unidos y otras regiones del mundo, de que alcohólicos anónimos experimentados visiten centros de psiquiatría para ayudar a alcohólicos enfermos. No todo es mental, no todo es genético, no todo es neuronal. Y aquí lo estamos viendo en Marcos, capítulo 5. Hay un mundo espiritual que oprime la mente. El hombre no es biología solamente, el hombre es ecléctico, alma, mente, cuerpo y espíritu. Y creo que en esto coinciden las principales religiones, el Islam, el cristianismo, el judaísmo. La vida del hombre trasciende más allá de la tumba y eso nos distingue de los insectos, del chimpancé. Un chimpancé puede ser inteligente. Inclusive pueden aprender a amar y a relacionarse con los seres humanos. Pero nunca podrá tener juicio, discernir entre el bien y el mal. Y es el mismo animal.
de hace miles y miles de años. Entonces, es una invitación, y lo digo con humildad, no soy un experto en el área, soy un profesor universitario, pero creo que el mundo de la psiquiatría debería abrirse a la posibilidad de buscar expertos en la iglesia. Y los hay, sacerdotes, pastores evangélicos, los hay. Ahora, también es importante de que en el pueblo de Dios oremos para que muchos de nuestros muchachos y muchachas estudien medicina y luego se hagan psiquiatras. Qué importante un psiquiatra cristiano en un hospital psiquiátrico. El, el diagnóstico del enfermo mental va a ser mucho más amplio, mucho más completo, porque no solamente está viendo el mapa, está viendo el territorio. Yo conozco un psiquiatra cristiano, un anciano con muchos años de experiencia, y en su consultorio hace liberaciones. Cuando se da cuenta de que la enfermedad mental va más allá de una simple psicosis. Ahora, decíamos que si nosotros hubiésemos, o si hubiese la posibilidad de enviar a un psiquiatra a través del túnel del tiempo, a este momento donde está Jesús y el esquizofrénico, seguramente habrá dicho, bueno, estamos ante un esquizofrénico con una crisis psicótica. Este hombre hay que hospitalizarlo. También hay que inyectarle un ansiolítico potente y ponerle un tratamiento de psicotrópicos. Ponerle una camisa de fuerza y meterlo en una de esas habitaciones que hay en los psiquiátricos para gente violenta. Ahora, ¿qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia significa mente dividida. El esquizofrénico por lo general se conoce porque tiene la mirada ida, por lo general tiene problemas cognitivos, caminan así como un estado catatónico, con los brazos caídos, escuchan voces. Ahora, yo no estoy diciendo que la esquizofrenia sea una posesión, es una enfermedad realmente mental, pero como enfermedad le abre puertas a un mundo espiritual. Cuando un esquizofrénico escucha voces para atentar contra su vida o para atentar contra otros, allí hay una conexión con el mundo espiritual, porque lo dice la Biblia, Satanás vino para matar y destruir, mas el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino para que tengamos vida y vida en abundancia. La esquizofrenia también tiene como elemento subyacente al miedo, ya lo hemos hablado varias veces. Según el doctor Belmonte, Luis Manuel Belmonte, que es un conocido psiquiatra, miembro didacta de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, él lo explica en sus conferencias. Cuando una persona está por mucho tiempo asumida en un miedo constante, en un miedo creciente,
es muy probable que vaya rumbo a la esquizofrenia, sobre todo si en la historia de vida, si en la historia familiar de ese paciente hay antecedentes de personas con esquizofrenia, porque también la ciencia ha demostrado que es un gen. Ahora, la iglesia ora muy poco por los enfermos mentales. Por lo general, cuando voy a una campaña evangélica, el orador ora por los cojos, los mancos, las personas con cáncer, con lupus, con enfermedades en el riñón, en el hígado. Pero nunca he visto a un evangelista que diga, ahora quiero orar por aquellas personas que han sido diagnosticadas con esquizofrenia, o con bipolaridad, o con agorafobia, o con hipocondría, o con ansiedad, o con depresión, o con miedo. Ahora, me imagino que puede ser a la ignorancia que hay sobre el tema de las enfermedades mentales, pero más allá de eso, se ha perdido el discernimiento espiritual y el poder del Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Y eso explica que hoy en día nuestras iglesias se hayan transformado en hospitales. El psicólogo cristiano, el psiquiatra cristiano, el consejero. Y no estoy descalificando a estos hermanos, hacen un trabajo interesante, poderoso en la iglesia. Pero Jesús es el que libera. Eso lo debemos entender los cristianos. Yo he contado varias veces el testimonio de mi padre. Un hombre que en vida fue violento, malo. Y mi padre, cuando contaba su testimonio, lo decía: mi destino era un sanatorio psiquiátrico, o la tumba, o la cárcel. Pero Jesús se le revela a través de un niño, quien le lleva a la iglesia, y allí es sanado y liberado. Formó una familia. Murió a los 94 años, lleno de vida y en paz con Dios. No es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Ahora, ¿cuándo se pierde el poder en la iglesia? Bueno, cuando hay pecado, cuando hay indiferencia espiritual, cuando ya no hay poder de Jesús. Entonces la iglesia busca mantener su estatus, buscando el apoyo político, amigos militares, gente de influencia, gente con dinero. Jesús lo dijo muy claro: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hace más o menos un año entré a una panadería y vi a un muchacho como de unos 26, 27 años, andrajoso, estaba herido, con la vista perdida. Y yo me le acerqué para ver qué había en aquel muchacho. Yo me le acerco 1 metro y él se me queda mirando y le dice: mira, yo quiero que me des tus manos para yo transmitirte mis pensamientos. Yo le dije: te voy a dar mi mano, pero yo soy el que te voy a transmitir mis pensamientos, porque el espíritu mío es más poderoso que el tuyo.
Yo no estoy hablando del espíritu de Edén, estoy hablando del espíritu de Cristo que está en mí y está en ti también, si en realidad lo crees y si estás en Él y si vives en Él. Y el hombre me dio su mano y comencé a orar y a decirle, repite conmigo estas palabras, Jesús, libérame. Y él no podía expresar esas frases. Es una evidencia de la influencia y de la posesión demoníaca. Por lo general, las personas poseídas por demonios mencionan a Jesús o a Dios es para blasfemar contra Él. El diablo le tiene miedo al nombre de Jesús porque Jesús es poder. Y aquel hombre al final dijo, Jesucristo superstar. Y hizo como para arrodillarse. De repente se paró, dio media vuelta y se fue. Y sentí una gran carga por ese muchacho. Luego me enteré con el tiempo que lo habían encontrado muerto. Como mueren muchos esquizofrénicos en las calles de estas ciudades. Es bueno ver países donde los gobiernos recogen a estas personas y les dan medicina, psicoterapia, ayuda espiritual a través de pastores, sacerdotes que sirven en estos espacios. Pero creo que es un área donde la iglesia necesita entrar. Estamos viviendo tiempos donde la actividad demoníaca es muy fuerte en el mundo. Si no vea los noticieros, suicidios, femicidios, infanticidios, personas violentas que buscan matar y destruir a otros. Ahí se necesita el poder de Jesús. Ahora, no estoy con eso desestimando el valor de la psiquiatría, de la psicología. Eso tiene un valor importante. Pero cuando la psiquiatría dice, aquí hay algo más, tiene que entrar el poder de Jesús. Si uno está ante un hombre fuera de sí, y yo como psiquiatra, si en el caso de que yo fuera psiquiatra, yo no soy psiquiatra, le doy ansiolíticos, pastillas, pero el hombre sigue con la violencia, sigue desquiciado. Yo tengo que pensar que ahí hay algo más fuerte que necesita otro tipo de tratamiento. Ahora, el ministerio de Jesús era un ministerio holístico. Por cierto, hablando del muchacho, no terminé la idea. Cuando yo me enteré de que había amanecido muerto por allá por la calle, yo me di cuenta de que estaba luchando con algo más fuerte. Yo debí buscar ayuda en los hermanos de la iglesia. El problema es que a veces uno llama a un hermano, hermano, tengo esta situación, necesito que apartes tiempo para apoyarme. Algunos dicen, hermano, yo ahorita tengo tantos problemas que no tengo tiempo para orar, ni siquiera por mí. Hermano, yo tengo que trabajar de día y noche para mantener una familia, si no mi familia no come. Bueno, es la iglesia del siglo XXI, una iglesia ocupada, una iglesia que busca estatus social, calidad de vida. Ninguno que milita
se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Decíamos que el ministerio de Jesús era holístico, iba sobre alma, mente, cuerpo y espíritu. Y eso lo vemos allí en Lucas 4, 18. Lucas 4, 18. Jesús entra a una sinagoga y allí se le da el libro de Isaías. Y él comienza a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Y Jesús se sienta y todos los ojos estaban puestos en él. Y Jesús les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Yo he venido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Por qué a los pobres y no a los ricos? Porque los pobres en su necesidad son más sensibles al mensaje de la fe. Por eso dijo Jesús: es más fácil que un camello entre por el hueco de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Con eso no estoy diciendo que no hayan personas con dinero en el mundo que sigan a Jesús. Se convierten en unos saqueos. Saqueo era rico. Cuando Jesús llega a su casa, le dice: Señor, la mitad de mis bienes se la daré a los pobres, y si a alguno le debo algo, se los pagaré duplicado. Ahora, la pobreza en el mundo, en parte, es responsabilidad de los gobiernos. Y uno aplaude cuando uno ve gobiernos de derecha o de izquierda trabajar en función de los más pobres. Los gobernantes de alguna manera son servidores de Dios, eso lo dice la Biblia. Por eso es que los cristianos estamos llamados a orar por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Pero también la iglesia tiene una responsabilidad con los pobres. Jesús dijo: a los pobres también los tendréis con vosotros. Dice Lucas capítulo 14, versículo 13. Cuando hagas un banquete, invita a los más pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Qué suerte para ti si ellos no pueden compensarte, pues tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. Yo he venido para sanar a los quebrantados, aquellos que tienen heridas en el corazón, aquellos que han sufrido maltratos en su niñez, humillaciones, aquellos que han sido objeto de la esclavitud sexual. A ellos vino el Señor a sanar sus corazones. Yo recuerdo un testimonio del pastor Arturo Limoné. Por cierto, le mando mi saludo, lo esperamos por aquí, por Venezuela. El hermano Limoné es un pastor ecuatoriano con un ministerio muy poderoso de sanidad y liberación. Y él cuenta hace muchos años que estaba en una campaña evangelística
de calle, y él observó entre la multitud a un hombre indigente, mal vestido, hediondo. Y él oye la voz del Espíritu Santo que le dice, ve y abraza a ese hombre. Y él tenía una lucha, Señor, yo estoy bien vestido, no me pongas con esas cosas. Bueno, ahí se conoce al verdadero profeta. Se despojan de sí mismos para darlo a otros. Y el hermano Arturo lo manda a llamar al altar. Y cuando se acerca, le da un abrazo paternal. Y este hombre comenzó a temblar y a llorar como un niño. Ese abrazo le cambió la vida. El poder de Jesús actuando a través de hombres de fe, de hombres y mujeres que lo dejan todo para seguirlo a Él. Yo he venido para dar libertad a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Los presos del alma. Dice Pablo en Romanos 6:16, y libertados del pecado, hemos sido llamados a ser siervos de justicia. El pecado nos lleva a la esclavitud. Pablo decía, porque no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me podrá libertar de este cuerpo de muerte? Yo he venido para dar vista a los ciegos. Aquí no solamente se está refiriendo a la ceguera física, también se está refiriendo al sesgo espiritual. Segunda de Corintios 4:4 dice, el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Yo he venido a libertar a los oprimidos, los que están oprimidos, los que son objeto de pensamientos obsesivos, ideas anorésicas y suicidas, pensamientos para dañar a otros o a uno mismo. Eso es opresión. Por cierto, les quiero decir algo a los anoréxicos, aquellas mujeres que quieren ser Barbie, o aquellos hombres que quieren parecer un Ken. Dios les ama. Dios dice, y yo les amé con amor eterno. Cuando Dios hizo la creación, incluyendo al hombre, dijo que Dios, el escritor de Génesis, que Dios se dio cuenta de que todo lo que había hecho era bueno. En todo ser humano hay una belleza especial. No importa que seamos morenos, mestizos, blancos, catires. No importa. Decía una canción muy antigua que todos somos iguales ante los ojos de Dios. ¿De qué color es la piel de Dios? Roja, blanca, amarilla es. La realidad es que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Creo que cuando hay esas conductas, en el fondo hay una gran necesidad de aceptación y de reconocimiento. Ahora, más allá de la belleza física,
hay una belleza espiritual. Yo he conocido hombres poco atractivos, como mi padre, pero tenían una belleza que la gente decía, bueno, yo quiero tener lo que tiene esa persona. Es una obra del Espíritu. Y esa belleza está en ti, está en mí, está en todo aquel que quiera acercarse a Él. Dios restablece en el hombre su imagen original cuando nos acercamos a Él y nos convertimos en sus hijos. Ahora, cuando llega Jesús, se va la oscuridad. Jesús comenzó a decirle a aquel hombre, sal de él. Y los demonios le decían, no nos atormentes. Jesús, Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, has venido para destruirnos antes de tiempo. Y Jesús, para identificar la identidad de estas criaturas espirituales, les pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le dice, las criaturas le dicen en coro, Legión, porque somos muchos. Ahora, en los tiempos de Jesús, una legión estaba formada por 6.000 hombres, más las tropas auxiliares. Es decir, que este hombre tenía la fuerza de 6.000 hombres. Y eso explicaba el por qué desmenuzaba a las cadenas y nadie podía atarlo. Y los demonios le ruegan que se les permitiera salir del hombre y entrar a unos cerdos, y así sucede. Los cerdos, cuando sienten en su cuerpo el impacto de los demonios, se lanzan por un despeñadero al mar. Prefirieron ahogarse que vivir endemoniados. Ahora dice Marcos, en el versículo 15, que cuando llegan los aldeanos, por cierto, la mayoría de estos aldeanos de Gadara se dedicaban a criar cerdos, aparentemente no eran judíos, quizás eran griegos, pero eso evidenciaba la helenización de muchos habitantes en los tiempos de Jesús. Entonces llega algunos pobladores y ven al hombre sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Ellos estaban acostumbrados a ver un hombre fuera de sí, loco. La gente se acostumbra a ver indigentes en la calle, loquitos, y perdónenme la expresión despótica, en realidad son enfermos de la mente. Van y vienen, se montan en autobuses, comen de la basura a veces. Y nos hemos hecho indiferentes ante esa realidad. Pero cuando Jesús llega, los milagros suceden. Sentado, vestido y en su juicio cabal. Es lo que Dios hace en el hombre. Ahora, la humanidad
está espiritual y psíquicamente enferma. Si no fuese así, entonces en todas las naciones hubiera paz. Lo dice Isaías en el capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos salimos del carril. Algo pasó en algún momento de nuestra historia de vida como humanidad que nos salimos del carril. Cada cual tomó por su camino. Unos recurrieron a adorar las estrellas, otros se hicieron filósofos, otros solamente creen en la ciencia, otros solamente creen en la astrología, otros sencillamente se dedican a disfrutar de la vida. Pero nos da una respuesta contundente. A pesar de lo que pasó en nosotros, el Padre decidió cargar en el Hijo el pecado de todos nosotros. Y creyendo en ese sacrificio, podemos tener paz. Él es nuestra paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo la doy. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, yo les puedo decir con el corazón que no soy el mejor modelo cristiano para hablar de estas cosas, porque yo también tengo una historia de vida. Y si le contara la historia de mi vida, quizás necesitaría grabar unas 3 o 4 horas. Pero les puedo contar mi historia a través de una canción que dice así.